Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para conocer, entender y comprender la voluntad del conocimiento del reino de los cielos. De esta ley gloriosa que descendió de los cielos, una ley mayor, una ley de nuestro Padre Yahweh Sebaot, por medio de su Hijo amado, su enviado, su ungido, Yahshua HaMashiach. El conocimiento, la ley del espíritu de vida, mediante la voluntad de nuestro Padre, que nos viene a dar libertad de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, es un privilegio, por eso doy gracias a nuestro Abba de estar aquí, un glorioso privilegio y una gloriosa bendición de poder hablar de la voluntad de nuestro Padre conforme a los registros, conforme a la conducción del Ruach que nos guía, nos enseña y nos apercibe de toda cosa extraña, de toda voz extraña que no corresponde a la voz de su voluntad. Y es por eso que soy agradecido de nuestro Padre glorioso por medio de su Hijo amado, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Dicho eso, cuando nuestro Padre, por medio de los registros, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, del verso 77 y 79. Bueno, 77, 78, 79. Dice así las Escrituras, nuestro Padre manifestando por medio de su Hijo su voluntad. Dice así, para dar conocimiento de Yeshua, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Para qué esto? Para perdón de sus transgresiones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, el enviado ungido, su resplandor de gloria, su Hijo amado. ¿Por qué y para qué? Para dar luz. ¿Por qué luz? Y aquí lo dice, para dar luz a su pueblo, a todos los que habitan a su pueblo, en tinieblas y en sombra de muerte. Porque todo su pueblo era gobernado por el príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y la muerte, las tinieblas y la muerte, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, nuestro Padre tiene que darnos Él el conocimiento, entendimiento y comprensión a qué es lo que se está refiriendo. Porque si esto, ¿no es cierto?, lo oía su pueblo no entendía, más bien rechazaba la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Rechazaba. ¿Por qué? Porque el mismo Juan, capítulo 3, del versículo 16, porque de tal manera nuestro Padre, en su entrañable misericordia, amó a todo el mundo, que Él ha dado este glorioso beneficio por medio de su Hijo, a través del sacrificio. Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, mas le sea concedido vida y eternidad. ¿Y cómo se le iba a dar y se le iba a conceder vida y eternidad? A través del conocimiento de la verdad. Entonces, sigue el texto, verso 17, porque no envió nuestro Padre a su Hijo unigénito, a su enviado, su ungido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿no es cierto?, le sea concedido libertad. Salvación es libertad. Pero la Escritura dice clarito, porque no envió nuestro Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, libertad.
El que le obedece, ¿no es cierto?, es libre, pero el que no le obedece sigue cautivo de la condenación y el juicio eterno. Y bien dice clarito que los hombres, su pueblo, porque le viene a dar a su pueblo, amó más las tinieblas, vale decir, ama más la carne, ama más a su padre, Satanás el diablo, que a su enviado, a su hijo, la luz, al enviado, a su hijo glorioso. Y rechazaron, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Pero nuestro Padre, en su voluntad y en su determinación, envió a su Hijo y lo envió. Y aquí hay esto muy interesante, porque su pueblo le rechazó, pero nuestro Padre sigue, ¿no es cierto?, en su propósito, pero para todo aquel que le obedece. Esto no es así, no es que no, si por gracia somos salvos. No, la gracia es el enviado. La gracia es el enviado y esta gracia tiene, ¿no es cierto?, conocimiento. Esta gracia tiene demandas. Esta gracia del reino de los cielos, nuestro Padre la manifiesta por medio de su Hijo. ¿Cuál? Que dicen que somos salvos por gracia y algunos a lo mejor pensando que somos salvos por gracia por la voluntad de Saulo de Tarso, de Pablo. No. Porque él también recibió la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Es la intervención gloriosa del reino de los cielos. Es por eso que Pablo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo, me parece, el versículo 19, y lo voy a verificar, en el libro de los Hechos, capítulo 26, el apóstol dice clarito, para aquellos que no, en el versículo 19, capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 19, dice, por lo cual después cuando le entrega todo este relato, le dice al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, no rechacé esta voz que me decía lo que tenía que hacer, no fui rebelde a la voluntad de nuestro Padre, sino que anuncié, ¿no es cierto?, primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, ya a los gentiles, a los gentilizados, porque él fue llamado para anunciar a los gentilizados, ¿no es cierto?, no a los extranjeros, sino que a los gentilizados, que se arrepintiesen y se volviesen a la voluntad, se convirtiesen a nuestro Padre Elohim, haciendo obras de la obediencia a las obras del conocimiento dignas del arrepentimiento. El arrepentimiento, si yo antes, ¿no es cierto?, obedecía al príncipe de la potestad del aire, ahora obedezco a mi Padre. Esas son las obras dignas. Y aquí el apóstol dice, ¿vio?, a la obediencia. No fui rebelde porque no desobedecí. Oí la voz y obedecí la voluntad de aquel que me hablaba. Entonces, esta gracia gloriosa que recibió también el apóstol, esta gracia gloriosa que recibieron los 120 que estuvieron en el aposento alto, esta gracia gloriosa, ¿no es cierto?, es la voluntad de nuestro Padre manifestada por su Hijo. Por eso no es para todo aquel que cree nomás. No, mentira. La traducción ahí en el libro de Efesios, las personas no lo pueden entender y lo interpretan a su acomodo. Y el enemigo, ¿no es cierto?, como opera y gobierna a todas estas personas que dicen, no, por gracia somos salvos, pero podemos seguir, ¿no es cierto?, en desobediencia, en rebelión. ¿Cuál era el mandamiento de nuestro Padre para con su pueblo? No te mezclarás con los pueblos, ¿no es cierto?, de Filistea, de los cananeos, de los heveos. No te mezclarás. No darás a tu hijo, ni a tu hija, para con los hijos de ellos. Porque su pueblo, ¿no es cierto?, vivía en base a los mandamientos de la voluntad de nuestro Padre, y nuestro Padre los quería a ellos guardar. Entonces,
Muchos, ¿no es cierto?, aquí, no, si somos salvos por gracia, y hombres, ¿no es cierto?, que aparecen, hombres perversos, que enseñan incluso por YouTube, y son nuevamente casados, y tienen, ¿no es cierto?, otra mujer, y la otra mujer que vive está metida, ¿no es cierto?, con otro hombre, ¿no es cierto?, y dicen que conocen el reino de los cielos, que conocen la voluntad de nuestro Padre. Mentira. Ahí son palabras del conocimiento animal, carnal y diabólico, que usan los escritos para su propia conveniencia y no quieren obedecer. Aquí el apóstol, ¿no es cierto?, no obedeció porque a él, ¿no es cierto?, ¿qué le convenía? Le convenía sin duda obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, esta presencia gloriosa, sí que es un glorioso beneficio ser intervenido, ¿no es cierto?, por el reino de los cielos, por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Es un glorioso beneficio y es una gloriosa bendición. Aunque en el momento, ¿no es cierto?, puede ser traumático para tu vida o para mi vida o para Saulo de Tarso. Para Saulo de Tarso fue traumático y todos los que oyeron, dice, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso, todos los que estaban ahí vieron, ¿no es cierto?, esa experiencia, pero no oyeron porque nuestro Padre le habló a Saulo de Tarso, personalmente. Pero fue aterrador para todos ellos. Esta experiencia gloriosa, esta experiencia gloriosa, ¿no es cierto?, que vivieron, Saulo de Tarso fue un llamado a la obediencia. Es esta gracia que se manifiesta sobre él, este glorioso beneficio, esta gloriosa bendición, esta gracia que es un beneficio y es una gloriosa bendición mediante la voluntad de nuestro Padre, era para darle la libertad y lo llamaba para una función específica conforme a la voluntad de nuestro Padre. No conforme a pensamientos, ¿no es cierto?, animales, carnales y diabólicos. Por eso le dice al rey Agripa, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la voz, al mandamiento, no fui rebelde, porque después lo dice, aquí le pusieron, ¿no es cierto?, a la visión celestial, no, a la voz que le hablaba. ¿Por qué a la voz que le hablaba? Porque él dice clarito que le habló en lengua hebrea. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía, no era una visión celestial, sino que era ¿no es cierto?, un diálogo de la voluntad del reino de los cielos sobre Saulo de Tarso. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, y él entendió clarito. Y le entrega instrucción y mandamiento, pero lo tuvo 3 días ahí en Damasco en una casa. 3 días nuestro Padre haciendo una obra sobre él. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo liberta, lo limpia, y después, ¿no es cierto?, viene Ananías para ratificar esto. Nuestro Padre envía a otro y le habla, ¿vio? Y le habló a Ananías, y le habló a Ananías. Ananías, heme aquí, dice su siervo Ananías, escucha, ve y haz esto. Anda ya a la calle derecha, ahí pero Ananías sabía de esta situación, le dice, padre, pero este varón, esta persona persigue para matar. No, ve nomás tranquilo, porque yo lo he llamado. Entonces Ananías va y le habla. Y vino sobre él el Ruach. ¿Qué fue a hablar Ananías? Ananías fue a hablar sobre la obra gloriosa de su voluntad. Le habló de la obra gloriosa de su voluntad. Y vino, ¿no es cierto?, el Ruach sobre Saulo de Tarso, después que ya había sido limpiado, había sido, ¿no es cierto?, liberado, había sido lavado, había sido purificado, porque el reino de los cielos, el Ruach, no puede venir sobre un lugar sucio e inmundo. El solo hecho
como dice la Escritura, de creer te va a ti a dar la facultad de ser limpio. No, porque nuestro Padre, por medio de su Hijo, a su pueblo, en el capítulo 8, verso 31, le dice, si vosotros obedeces y perseveras en la obediencia, oyendo mi voluntad, lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecieres, permanecer es una palabra, ¿no es cierto?, basada en el oír y el obedecer, en el oír la voluntad, todo lo que sale de mi boca, que es la voluntad de mi Padre, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia conoceréis la verdad. Y la verdad os dará libertad. Entonces, a todos los que dicen, a todos los que creen nomás, no es. Sino que a todos los que obedecen y empiezan a dar testimonio de obras dignas de arrepentimiento y empiezan, ¿no es cierto?, a obedecer a nuestro Padre les va a conceder este glorioso beneficio de ser hechos sus hijos, pero por medio, ¿no es cierto?, de lo oír y obedecer y empezar a dar testimonio, nuestro Padre va a hacer una obra gloriosa. Te va a conceder este glorioso beneficio de nacer de nuevo. Él te va a enseñar conforme a su voluntad el cómo se nace de nuevo. Y te va, ¿no es cierto?, a enseñar su voluntad. Y te va a entregar los beneficios de su gracia, las riquezas del conocimiento de su voluntad. Y vas a crecer conforme a la voluntad de nuestro Padre y no conforme a pensamiento, porque si hay otro pensamiento operando, no, porque aquí ya, solamente si tú has nacido de nuevo y se te ha concedido este beneficio, reina en los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre dice clarito ahí en Isaías 55. Porque mis pensamientos son más altos y mis caminos. Pero por eso te está diciendo que tu camino. Por eso Él viene a anunciar, mire, yo soy el camino para caminar en las alturas. Yo soy la luz para quitar la oscuridad. Yo soy la verdad para quitar la mentira. Yo soy la resurrección y la vida, porque tú necesitas ser resucitado porque estás muerto. Para poder entrar, porque dice también que yo soy la puerta. Entonces, nuestro Padre glorioso, por medio de su voluntad, a través de su Hijo, porque nuestro Padre manifiesta su voluntad por medio de su Hijo glorioso, ¿para qué? Para poder, ¿no es cierto?, de entregarle este glorioso beneficio de su gracia, esta gloriosa bendición y este glorioso beneficio de su gracia, para que todo aquel que mediante la obediencia, mediante el obedecer, se le conceda esto glorioso, el nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo para qué? Para recibir el conocimiento. El conocimiento. Entonces, si vosotros permaneciereis en la obediencia a lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente libres y como consecuencia conoceréis la verdad. No es así instantáneo. No. Mira, cree nomás y serás salvo tú y tu casa. No, es mentira. Mentira. Eso es una afirmación mentirosa. Porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, todos los escritos, ¿cómo van a ir contra la voluntad de nuestro Padre? ¿Cómo van a ser superior a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo? No, porque todos los apóstoles son siervos, hijos y siervos. Y si alguno pretende colocar o al apóstol Pedro, o al apóstol Juan, o a todos los apóstoles, y a todos los 120 que tuvieron en el aposento alto, que vivieron esta gloriosa bendición y este glorioso beneficio, que participaron de un Pesaj, ¿no es cierto?, por la voluntad de nuestro Padre glorioso, un Pesaj, ¿no es cierto?, que nuestro Mele le dice, miren,
parto este pan y esto representa mi carne, cómanla. Y esta es la copa que está con, ¿no es cierto?, el vino que representa mi sangre, que por vosotros es derramada, beber de él. Y participaron de un Pesaj privado, glorioso. Todos estos 120 vivieron este proceso glorioso. Y ellos estaban convencidos que iban a ser crucificados juntamente con nuestro Melech. ¿Por qué? Porque ahí en Mateo capítulo 16 del versículo 21, ahí lo manifiestan. Entonces, ¿puede algún apóstol posteriormente, el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el menor de todos ellos? Los 120 que estaban, ¿no es cierto?, en el aposento alto, eran, ¿no es cierto?, en una forma mayor que el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pretende este conocimiento animal, carnal y diabólico? Es elevar, ¿no es cierto?, lo que, según elevar en la carne, elevar en pensamientos carnales al apóstol Pablo sobre la voluntad de nuestro Padre y la voluntad, ¿no es cierto?, de su Hijo. La voluntad manifestada, ¿no es cierto?, y proclamada de su Hijo, porque es la voluntad de nuestro Padre. Ese pensamiento es el mismo pensamiento y esa intención animal, carnal, diabólico es la intención que tuvo el enemigo antes de la creación. Es colocarse sobre la voluntad de nuestro Padre. Y las personas no se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque no ven ni oyen, porque todavía no nacen de nuevo. Por eso le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo para poder ver y oír. Y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar en un proceso. Y le dice al pueblo, lo que es nacido de la carne, que son ustedes carnes, pero el que es nacido por el ruaj, por la voluntad de nuestro Padre, aquel que oye y hace y obedece a nuestro Padre por medio de su Hijo, nuestro Padre le va a conceder este beneficio de poder ver y oír la voluntad de nuestro Padre. Entonces, todos los que dicen, no, que por gracia somos salvos, ¿no?, están absolutamente equivocados y son pensamientos basados en la rebelión. Son pensamientos basados en la rebelión. Porque aquel que dice eso, porque el apóstol dice clarito, claro, lo dice aquí en la primera carta de Corintios, que nosotros, y aquí está distorsionado, si ustedes lo pueden observar, los traductores y los intérpretes, ¿no es cierto?, que se la quieren dar de sabiondos, pero son, ¿no es cierto?, carnales porque colocaron sus pensamientos carnales. Pongan aquí atención, lo que dice en la primera carta de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar la voluntad de nuestro Padre, que es el testimonio, la voluntad de nuestro Padre, que es el testimonio por medio de su Hijo, la experiencia que él tuvo, ¿no es cierto?, y él fue a anunciar la voluntad de nuestro Padre. No fui con excelencia del conocimiento animal, carnal y diabólico. No fui, para que tengan claro, porque yo nací de nuevo. Pues me propuse no saber nada de vosotros en cuanto a la carne, porque yo ya no conozco a nadie en la carne, sino que todos crucificados juntamente con nuestro Melech. Pero aquí miré cómo le pusieron. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yahshua HaMashiach crucificado. Miren cómo eso. Si nosotros tenemos que obedecer, no él a nosotros. Porque nuestro Melech ahí en Mateo capítulo 16 le dice, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a ser crucificado, voy a ser sacrificado. Y voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos. Me van a matar, me van a crucificar y yo voy a resucitar al tercer día. ¿Quién? ¿Alguno quiere ir conmigo a crucificarse, no es cierto, y a sacrificarse en la voluntad de nuestro Padre? Sí, dijeron todos. Entonces, si todos quieren ir conmigo, esta es la demanda. Néguense a sí mismo, negarse a sí mismo, renunciar a todo, tomar la cruz. ¿Qué es lo que es la cruz? Porque todavía no la ha tomado. Pero
pero estaba claro que la cruz es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre para salvación. Tome, ¿no es cierto?, la obediencia a la voluntad de mi Padre, como así lo estoy haciendo yo, y vamos a Jerusalén, a crucificarnos. ¿Vio? Entonces, esta experiencia gloriosa, nuestro Padre la está manifestando, y aquí aparece en el libro de Corintios, Pablo siendo el menor de todos. Y no como colocaron aquí los traductores como Pablo, ¿no es cierto?, sacando pecho, y que él, ¿no es cierto?, no, mentira, eso es un pensamiento animal, carnal, diabólico. Y vuelvo a reiterar, ¿cómo puede, ¿no es cierto?, un siervo establecer, ¿no es cierto?, un pensamiento sobre la voluntad de nuestro Padre? Entonces, cuando está diciendo aquí, y dice en el versículo 4, y ni mi palabra de lo que salió de mi boca, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, animal, carnal y diabólica, no, sino con la sabiduría, con el conocimiento que enseña el Ruach. Por eso lo distorsionan aquí, porque nuestro Mel estableció bien en Juan capítulo 14, que era el Ruach que iba a enseñar. Para que vuestra obediencia no esté fundada en el conocimiento de un animal, carnal y diabólico, sino en la voluntad de nuestro Padre. Y después dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos conocimiento, y ahí hace la separación, hablamos conocimiento de los que han sido enseñados por nuestro Padre. Y este conocimiento no de este siglo de animal, carnal, diabólico de los hombres, sino de aquel que descendió de lo alto. Pero los que no saben, claro que van a distorsionar. Entonces aquí en la segunda carta de Corintios capítulo 5 dice clarito, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no conozco familiares. No porque soy nacido, no, yo me he crucificado y sepultado, yo fui intervenido camino a Damasco. Hermanos, ya no vivo yo, la vida que está dentro de mí, que sustenta esto, es la vida de la sangre gloriosa del Mashiach. A nadie conocemos en la carne. De modo que si alguno, ¿no es cierto?, ha nacido de nuevo, ha resucitado, nueva criatura es. Todo lo del pasado, todo el conocimiento animal, carnal y diabólico fue quitado y quedado atrás. Y aquí todo el conocimiento es nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas, un nuevo nacimiento. Según de Corintios capítulo 5, del versículo 11 en adelante. En Gálatas, porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento, una nueva vida, por medio de la resurrección de nuestro Melech. Libro de Éfeso, lo que estábamos hablando. Pongamos atención aquí lo que dice, y lo voy a leer. Dice, esta salvación, esta libertad es por gracia. ¿Qué gracia? La gracia de la obra gloriosa. Y se opta por medio de la obediencia, no así, no, ya si somos salvos por gracia, cree tú y tu familia será salvo y ven a una iglesia evangélica, estáis listos. No, mentira, es un conocimiento humano. Entonces, aquí les vamos a leer del capítulo 2 del libro de Efesios. Y dice, y la patudez de los traductores, que tienen que ponerle con mayúscula, porque se está refiriendo a nuestro Padre glorioso por medio de su Hijo. Entonces el apóstol no puede. ¿Quiénes fueron los que le pusieron con minúscula? Traductores engañosos con pensamiento animal, carnal y diabólico. Por eso, ¿no es cierto?, los que el Ruach habita en nosotros puede distinguir lo que es del conocimiento que descendió del reino de los cielos, arrepentido porque el reino de los cielos, el conocimiento de la verdad fue manifestado por medio de su Hijo, y Él con mayúscula os dio vida a vosotros cuando estabais vosotros muertos con el enemigo, con la muerte.
Y si los dio vida, ustedes estaban muertos, no, estaban vivitos coleando, estaba refiriéndose a la muerte que gobernaba dentro. Y la muerte en los delitos, en la desobediencia, vale decir, en la desobediencia, y por ende cometían delitos, como adulterio, fornicación, hechicería, todo. Porque el enemigo en eso se manifiesta. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, sí, pues las cosas viejas pasaron. 2 Corintios capítulo 5, pongan atención. Las cosas, ¿no es cierto?, viejas pasaron, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, a la corriente de la voluntad del príncipe de la potestad del aire. La corriente de la ley del pecado y la muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este espíritu, sí, muy bien que le colocaron con minúscula, este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de rebelión, no le está hablándole aquí a los pentecostales, no le está hablando a una denominación, no le está hablando, pongan atención, es por eso que esto lo toman las personas como no piensan en la carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos, vio el apóstol también vivió en esa realidad, guiado por el príncipe de la potestad del aire. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de las tinieblas que se reflejaba por la carne y de los pensamientos, ¿no es cierto?, animal, carnal y diabólico. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de la rebelión, hijos del enemigo. Lo mismo que todos los demás, sí, porque en Lucas dice clarito, para con su pueblo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero nuestro Padre glorioso, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó, aún estando nosotros muertos en desobediencia, pero vivitos y coleando, porque aún nosotros, ¿no es cierto?, habitando la muerte en nosotros, nos dio vida juntamente con Mashiach, sí, pero para todo aquel que obedece, no que se convierte, ¿no es cierto?, evangélico, o que cree en un nombre extraño, como Jesucristo, como Dios o como Jehová. No, a todo aquel que oye y obedece la voluntad de nuestro Padre, no a una metodología o corporación o doctrina extraña, animal, carnal y diabólica, sino a la verdad. Entonces, pero nuestro Padre, que es rico en su entrañable misericordia por su gran amor con que nos amó, a su pueblo primero, y aquí le está hablando a los de Efesios, a todo Éfeso, no, a los que habían recibido el mensaje. Aquí le está hablando a personas, ¿no es cierto?, que recibieron para ratificarle y para que puedan entender. Miren, y aún estando, ¿no es cierto?, muertos, bueno, pero que nuestro Padre, que es rico en su entrañable misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, ¿no es cierto?, gobernados por las tinieblas, nos dio vida juntamente con nuestro Mele, sí, pero en la obediencia. Por gracia soy salvo. ¿Quién es la obediencia? Para optar a esta obediencia, esta gracia. ¿Cuál es la gracia? El gran amor de nuestro Padre. Es por eso que nuestro Mele, cuando Él anuncia a su pueblo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Está apelando a la obediencia. Arrepiéntanse y obedezcan este mensaje. Versículo 6. Y juntamente con Él, con mayúscula, con nuestro Meles glorioso, nos resucitó, pero mediante la obediencia. Y después vamos a leer, ¿no es cierto?, Romanos 6, en cuanto a lo que dice aquí. Y asimismo nos hizo, dice, y juntamente Él nos resucitó, sí, porque para resucitar había que negarse a sí mismo, renunciar a todo, tomar la cruz en la obediencia, porque eso es lo que dice, no lo que dice lo que está escrito aquí, porque aquí lo obviaron, porque el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo no fui rebelde al mandamiento, a la voz. Y asimismo dice, nos hizo sentados en lugares celestiales. Entonces los evangélicos, estamos sentados en lugares celestiales. No, no.
Ese es un conocimiento humano. Tiene que haber un testimonio verdadero que eres hijo de Elohim. Entonces, por los frutos, nuestro mes le dice, por los frutos los van a conocer si es verdad o es mentira, o es algo así como parecido. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Mashiach Yahshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las abundantes riquezas de su gracia? Las abundantes riquezas del conocimiento de la verdad. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas del conocimiento de la gracia, en su bondad, en su mucha misericordia, para con nosotros el Mashiach Yahshua, a los nacidos de nuevo. Porque por gracia sois salvos, sí, por gracia, por medio de, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, por medio de la obediencia. La fe es obediencia. La fe es obediencia. Por medio de la obediencia, y esto no de vosotros, sino que por la voluntad de nuestro Padre. No un don, sino que la voluntad de nuestro Padre, para oír y obedecer. No por obras, ¿no es cierto?, el que quiera hacer muchas cosas. No por obras para que nadie se gloríe, sí, no, nadie puede hacer, y nadie puede adjudicarse, no, sino que hay que obedecer nomás, ser siervo y obedecer. Verso 10, porque somos hechura suya, nacidos de nuevo, creados en Mashiach Yahshua, para buenas obras. ¿Qué obras? Las obras del conocimiento de su voluntad, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pongan atención. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, del versículo 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre Elohim ha preparado para los que le aman. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua, para la voluntad, para oír y obedecer. El conocimiento, obra es el conocimiento de su voluntad, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que obedeciésemos, anduviésemos en ella, caminásemos. Juan capítulo 8, verso 31. Nuestro Mele le habló a todos los hebreos: si vosotros obedecieis, si anduvieseis en mi voluntad conforme a lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos. Pongan atención. Entonces, voy a volver a reiterar Efesios capítulo 2 del verso 10. Porque somos hechura suya, creados conforme a la voluntad de nuestro Padre, por medio de Mashiach Yahshua resucitado, para buenas obras. ¿Para qué? Para el conocimiento de la verdad, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Primera de Corintios capítulo 2 del verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni carnal, porque no puede el carnal, el que no ha nacido no ve ni oye. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Pero nuestro Padre nos las reveló, nos concedió a nosotros revelación del conocimiento de la verdad por el Ruach. Y tú recibes esto como un conocimiento, una palabrería de los pensamientos animales, carnales y diabólicos. Porque el pensamiento del conocimiento de la verdad viene de lo alto por medio de su Hijo. Nuestro Padre centraliza su voluntad todo en su Hijo y en nadie más. En ningún apóstol, no, porque los apóstoles eran guiados por el Ruach. Ahí cuando vino en el libro de los Hechos, ahí se nota un antes y un después y empiezan a hablar la voluntad de nuestro Padre. Para hacer la voluntad de nuestro Padre, ser gobernado por un Ruach glorioso, porque el que habitaba, ¿no es cierto?, en Saulo de Tarso era un espíritu animal, carnal y diabólico, basado en el conocimiento animal, carnal y diabólico, y se manifestaba la ley del pecado y la muerte, la condenación y el juicio en él, Saulo de Tarso, y fue intervenido camino a Damasco.
Entonces, la pregunta, una doctrina puede colocar al apóstol Pablo sobre la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, porque ese pensamiento es el pensamiento del enemigo. Por eso estos contextos, ¿no es cierto?, en su ignorancia y en su pensamiento animal, carnal y diabólico, quieren colocar la voluntad del apóstol, ellos en su intención, sobre la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Porque el Ruach iba a enseñar, no otro, y aquí lo dice el apóstol, lo dice, el Ruach me enseñó. ¿Y a ti quién te va a enseñar? Te enseña, ¿no es cierto?, algún pastor, animal, carnal, diabólico, que habla cosas terrenales y que no sabe y no conoce. Entonces, el conocimiento glorioso, que es la gracia de nuestro Padre, manifestada por medio de su Hijo, su gracia es sus muchas misericordias, en su bondad, pero para que todo aquel que obedece. Entonces, en el capítulo de Colosenses, capítulo 3, la pregunta es, ¿has resucitado? Porque aquí está preguntando. Si puedes haber resucitado por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, buscar las cosas de arriba donde está Masías Yahshua sentado. Porque aquí en Efesios, por eso que hay que conocer bien y no en la carne, para poder conocer, entender y comprender. Si puedes haber resucitado con Masías Yahshua, buscar las cosas de arriba. Porque por gracia, por la voluntad de nuestro Padre mediante la obediencia, soy salvo por medio de la obediencia, y esto no de vosotros, pues es la voluntad de nuestro Padre glorioso. Entonces dice en el verso 6, en el 5, y aún estando nosotros muertos, ¿no es cierto?, en desobediencia, en rebelión, nos dio vida juntamente con nuestro Melech, nuestro Padre, es la voluntad de nuestro Padre, que por gracia soy salvo, que colocan entre paréntesis, y juntamente con él nos resucitó. Entonces, si has resucitado, obedece la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué te reúnes el día domingo? ¿Por qué obedeces a doctrinas? ¿Por qué obedeces mandamientos de hombre? ¿Por qué obedeces y no te sujetas a la voluntad de nuestro Padre? Y haces tu voluntad, y haces lo que quieres, y andas en rebelión, y andas adulterando, andas mintiendo, y andas haciendo cualquier cantidad de barbaridades en los pensamientos animal, carnal y diabólico. No has nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué mientes contra la verdad? Lo dice Jacobo. No mientas contra la verdad, porque ese conocimiento es animal, carnal y diabólico. Porque el conocimiento de la sabiduría que descendió de lo alto es puro, es una pureza gloriosa. Esa es la gracia que descendió de lo alto. Si puedes haber resucitado, capítulo 3 de Colosenses, obedezcan la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Melech obedeció la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad? La obediencia, ¿no es cierto?, al sacrificio. La obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Por eso le dice a los discípulos, si alguno quiere venir, ya entonces niéguese a sí mismo, renuncia a todo. Tome la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Es oír y obedecer la voluntad. Ellos pensaban que iban a crucificarse juntamente con nuestro Melech. Entonces, el conocimiento de la verdad se empieza, ¿no es cierto?, a recibir, porque cuando se nace de nuevo, empezamos a recibir el conocimiento glorioso de las riquezas de la verdad, de la voluntad de nuestro Padre. Pero para recibir eso tiene que salir el otro conocimiento animal, carnal y diabólico, que nacimos mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Eso tiene que ir a la crucifixión. Entonces, en el libro de Romanos, y está este versículo glorioso que aparece aquí, pero nadie quiere obedecer esto. ¿Por qué? Porque los contextos animales no obedecen la voluntad de nuestra Padre. No pueden. Todo el que anda en la carne no puede. Todo el que anda en la carne es porque no ha nacido. Todo el que anda en la carne es porque mora sobre ellos
las tinieblas. El que anda en la carne es porque el príncipe de la potestad del aire está ahí, todavía no ha sido libertado, todavía no ha sido liberado, todavía no ha sido lavado, todavía no ha sido, ¿no es cierto?, purificado. Entonces dice en el capítulo 8 de Romanos: ahora pues ninguna condenación, sí, la condenación y el juicio eterno están fuera, pero para los que han oído y han hecho la voluntad, los que están en Mashiach Yahshua. ¿Qué significa estar en Mashiach Yahshua? Resucitados. Pero la resurrección basada en la obediencia, no en una doctrina animal, carnal y diabólica. No en la obediencia doctrinal del mundo, sino que la obediencia a la doctrina que descendió del conocimiento del reino de los cielos, que es totalmente diferente. Ese es luz y resplandor de gloria, pero este conocimiento de la tierra, pensamiento animal, son oscuridad, son tinieblas, es muerte, es condenación y juicio eterno. Ahora pues ninguna condenación hay, no hay nada ahí que corresponda al enemigo. Para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, está clarito, pongan atención, los que no andan, ¿no es cierto?, en ideologías evangélicas pentecostales, en comunidad cristiana, en los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos ellos que son doctrinas, y también, ¿no es cierto?, todos los que andan en el mesianismo, que obedecen, ¿no es cierto?, a costumbres, pero no han nacido de nuevo, sino conforme a los nacidos por la voluntad, por el Ruach. Porque lo dice, los que, ¿no es cierto?, sino conforme al Ruach. ¿Y dónde dice eso? En Juan capítulo 3. El que es nacido de la carne, carne, el que es nacido del Ruach, Ruach. ¿Vio? Está clarito. Pero para nacer mediante la voluntad de nuestro Padre por el Ruach, nuestro Mele le dice por la voluntad de nuestro Padre, hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer del agua del Ruach, ¿no es cierto?, para poder entrar al reino de los cielos. Ojo, no te maravilles que te dije que hay que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, es carnal y diabólico. Pero el que es nacido por el Ruach, ¿no es cierto?, es un hijo de nuestro Padre. Entonces dice, porque la ley, esta ley gloriosa, mayor, siempre la ley del Espíritu de vida, siempre la ley de la voluntad de nuestro Padre es mayor que las tinieblas, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha dado libertad, me ha librado de la ley del pecado de la muerte. ¿Has resucitado? Como lo dice, ¿no es cierto?, el apóstol mediante el Ruach. ¿Has resucitado? ¿Tú que eres evangélico? ¿Has resucitado? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres guiado por la presencia gloriosa del Ruach que habita? Porque el Ruach iba a habitar aquí dentro. Si nosotros hemos nacido de nuevo, fuimos aceptos y hemos nacido de nuevo. Porque si te has negado a ti mismo, has renunciado a todo, has tomado la cruz, el sacrificio, y te has, ¿no es cierto?, crucificado juntamente con nuestro Mele, y te has sepultado juntamente con nuestro Mele para que seas resucitado, para andar en la novedad de vida, para caminar en la voluntad de la novedad de vida, en la voluntad del conocimiento. El conocimiento de la voluntad de nuestro Padre fue manifestado por su Hijo, no por el apóstol. La voluntad del conocimiento de la verdad fue manifestado por su resplandor de gloria, no por otra persona, no por ninguna doctrina, y no por ningún nombre extraño como Jesucristo, y nombre extraño como Dios, y nombre extraño como Jehová, sino mediante el Elohim de Israel, Yahweh, Sebaot es su nombre. Y su enviado, su ungido, Yahshua HaMashiach, su enviado primeramente actuó como Salvador, como Yeshua, pero se establece un nombre que es sobre todo nombre, tanto en los cielos, tierra y bajo la tierra, Yahshua HaMashiach, el sumo Cohen, según el orden de Melquisedec, según la voluntad de nuestro Padre. Y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Cualquiera nomás, no, si por gracia somos salvos, y ahí nomás los evangélicos estamos listos, estamos anotados. Mentira, un engaño.
un pensamiento animal, carnal y diabólico, que no tiene nada, nada. Las tinieblas no tienen nada, no tiene comunión con los pensamientos que descendió de lo alto, del reino de los cielos, de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces, esta ley mayor, gloriosa, que quita la ley del pecado que está en la tierra, porque la ley del Espíritu de vida descendió de lo alto y fue quitada esta ley del pecado y la muerte que está en la tierra y que su gobernante es Satanás el diablo. Entonces, ¿cuáles son estos pensamientos de todos estos contextos? No sé, por gracia somos salvos nomás. Y ahí en YouTube hay un montón de estos que no tienen idea. No, si hablamos de la gracia, ¿qué es lo que es la gracia? La gracia se obedece porque a eso apela. Esta gracia es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Envió a su glorioso Hijo, a su enviado, a su ungido, para que todo aquel que le obedezca no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, mas sea librado de la condenación del juicio eterno y se le conceda vida y eternidad. Pero se le va a conceder vida y eternidad cuando sea librado de la condenación del juicio eterno, cuando sea sacado la ley del pecado y la muerte, cuando sea quitada, ¿no es cierto?, esta inmundicia del conocimiento de las enseñanzas animal, carnal y diabólica. Entonces, la intención de todos estos es colocarse sobre nuestro Padre. Ojo, hay que poner atención y poder discernir, poder observar, ¿no es cierto?, todas estas frases y todas estas intenciones de congregaciones, de contextos, ¿no es cierto?, engañosos, mentirosos. Aman más la mentira, aman el engaño y hablan, ¿no es cierto?, y usan las escrituras y hablan de un Dios, sí, del Dios de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, a ese se refieren. No se pueden referir a nadie más que a ese, los de la tierra. Permiso. Se refieren, ¿no es cierto?, a ese personaje. Pero nuestro Padre se manifiesta a través de su Hijo. Y lo profetizó tanto en la Torá, los primeros 5 libros dados a Moisés, en los libros dados, ¿no es cierto?, tanto a todos los salmos y todos los libros de sus profetas, todos los registros de sus profetas. Y se manifiesta esta voluntad en el día señalado conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ni antes ni después, según el tiempo señalado por nuestro Padre. Y nuestro Meles introduce, ¿no es cierto?, a su Hijo glorioso. El nacimiento dura, ¿no es cierto?, de una mujer entre 8, 9, y en algunos casos pasa ahí todos los 9 meses, y muchos se adelantan, ¿no es cierto?, pueden nacer a los 8 o 8, ¿no es cierto?, meses y medio. Pero nuestro Melech nació para los días señalados por nuestro Padre conforme a las Escrituras. Nació para los días, ¿no es cierto?, de las fiestas de las cabañas. Nació para, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, para Sukkot. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Quién conoce la voluntad de nuestro Padre? Los nacidos de nuevo. Los obedientes se les concede la gracia del conocimiento de la verdad. Los obedientes ¿no es cierto?, que obedecieron y renunciaron a todo y se negaron a sí mismos, que tomaron la cruz para decir, sujetaron a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo y fueron, ¿no es cierto?, a Jerusalén. En la obediencia absoluta. ¿Cuál es la gracia? La gracia se concede cuando uno obedece. Esta gracia, para poder participar de esta gloriosa gracia a través, ¿no es cierto?, de la resurrección de nuestro Melech,
se obedece, se niega a sí mismo, se renuncia a todo y se toma esta cruz, esta obediencia absoluta, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo nuestro Melech glorioso, sujeción absoluta a su voluntad, no a los deseos y los pensamientos carnales, sino que a los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces, ¿a quién vas a obedecer? ¿Vas a ponerte, ¿no es cierto?, sobre la voluntad de nuestro Padre? Y diciendo, ¿no es cierto?, que el apóstol dijo, no, que por gracia sí, pues tú no estás entendiendo porque no conoces. Aplicas un pensamiento carnal, que tú crees que la gracia, ¿no es cierto?, que recibimos esto, no importa, pues podemos seguir pecando. No, porque hay que nacer de nuevo, hay que renunciar a todo. Por eso todos estos no quieren renunciar, no quieren negarse ni renunciar, porque todos estos se aprovechan y reciben rédito y viven una mentira y un engaño y tienen a todos engañados y no quieren obedecer la voluntad de nuestro Padre para ser verdadero. Verso 14 del capítulo 8 de Romanos, porque todos los que son nacidos o no, porque todos los que son guiados, enseñados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. ¿Vio? Y no cualquiera. Estos son los que recibieron la gracia del conocimiento, pero por medio de la obediencia. No a través, ¿no es cierto?, de un pensamiento, no, si así nomás, no, si igual participemos nomás. Sí, puedo ser. ¿Qué es lo que eres tú? No, yo soy adventista, pero llevo una vida paralela, inmunda, engañosa, adulterando, mintiendo y haciendo negocios truchos, engañando a mucha gente. Eres un engañador. Vive el engaño en ti. No eres un hijo, sino que eres, ¿no es cierto?, un obediente de doctrina metodológica, animales, carnal y diabólica. No obedeces la gracia del conocimiento de la verdad, sino que obedeces al engaño a tu padre, Satanás el diablo. Él es el que te gobierna. Y vives una metodología, algo así como, pero no es. Por los frutos los conoceréis, como dice nuestro Melech en Mateo capítulo 7. Por los frutos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Pongan atención. Con esto voy a terminar. Mateo capítulo 7, verso 13. Dice, entrar, ya. Dice que hay que nacer del agua y del Ruach para entrar, lo que dice en Juan capítulo 3. No, Nicodemo, no es así, no, tienes que nacer de nuevo y nacer del agua y del Ruach para poder entrar. Entonces aquí dice, entrar por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Ya, la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Él es la puerta y hay que obedecer esta voluntad. No por donde quieras irte tú, no, porque dice que yo soy el camino. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿no es cierto?, a todos los que nacen mediante sangre, carne y voluntad de varón, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, ¿por qué? Porque hay que negarse, hay que renunciar, hay que ir al sacrificio, obedecer absolutamente. Y angosto el camino que lleva a la vida, ahí mediante la resurrección, y pocos son los que la hallan. Guardaos los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, vestidos así engañosos, pero por dentro son lobos rapaces gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? ¿Acaso se puede sacar algo bueno de alguien que vive eso conforme a sus propios pensamientos? Entonces, aquel que es hijo va a obedecer la voluntad de nuestro Padre por la Torá. Va a guardar los mandamientos. Si me amáis, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué le dice al joven rico? El joven rico viene a preguntarle, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, que es el primer proceso. Sí, los he hecho de chiquitito. Los he guardado. Entonces ahora te falta algo. ¿Cuál? El nuevo pacto. Lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo, el nuevo pacto. La obediencia a su voluntad. Doy gracias a nuestro Padre por este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición que me concede poder hablar y proclamar su voluntad, de esta gracia gloriosa del conocimiento de la verdad a través del nuevo nacimiento. Nuestro Padre les conceda este beneficio y abra vuestros corazones para poder oír su voluntad, para obedecer su voluntad, esta gracia gloriosa
y nacer de nuevo y empezar a vivir y a ser enseñado por el Ruach, la educación del reino de los cielos conforme al conocimiento basado en la pureza de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Un gran saludo para todos ustedes y nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si así nuestro Padre me concede este tiempo y este beneficio. Nos estaremos viendo. Hasta pronto.